Ok, muchachos, vamos a ver la clase de hoy, otro tipo de sistema distinto. Ya vimos el epitelio, ya vimos el tejido conectivo y ahora vamos a ver otra de las grandes familias de tejido histológico, una redundancia eso por cierto, que se llama el tejido nervioso. Luego de este nos faltará el tejido muscular y con eso terminamos las cuatro grandes familias de tejidos, ¿no? Y después de eso ya podemos comenzar a ver los órganos y sistemas. Entonces, el tejido nervioso, donde usted lo encuentre, es definido como el más complejo de los tejidos. Y no solamente es complejo por su histología, sino también es complejo por la acción que tiene, ¿no? Usted verá en el tejido nervioso, lo complementará con sus clases de fisiología, cuando es la parte de la sinapsis, la parte del potencial de acción, cómo las neuronas se comunican entre sí, cómo las neuronas se comunican con los órganos efectores, cómo la neurona recibe estímulos del medio. Entonces, ese pocotón de cosas y cómo a su vez se generan respuestas producto de eso, forman parte de la complejidad del tejido nervioso. Usted lo complementará con sus clases de neuroanatomía, lo complementará con sus clases de fisiología del sistema nervioso, que es bien complicada, por eso es que yo no me meto en eso se lo dejo a los maestros de fisiología. Usted lo complementará con sus clases de farma, cuando de los sistemas adrenérgicos, colinérgicos, entre tantos otros. Y bueno, lo que yo les hablaré hoy forma la base de todas esas cosas, ¿no? Esto de aquí es complicadísimo. Entonces, en las bases de la histología, yo les voy a hablar hoy sobre la morfología de la neurona. La neurona como tal, si usted lo busca en el libro, le va a decir que para estudiar bien eso, usted tiene que irse a libros de neurociencia. O sea, esa es otra rama de la medicina y de la biología, entre otras. Y la otra parte que les voy a hablar yo es de las células de la glía, que son las células de soporte o de sostén para todas estas neuronas. Entonces, ya les dije, ¿no? El sistema nervioso es el más complicado de los sistemas del cuerpo, es el más complejo y por lejos. En el sistema nervioso usted encontrará las neuronas, que son las células efectoras, que son asistidas por las células de la glía, que son las que le dan el soporte a estas neuronas. Es decir, que las neuronas todas están interconectadas entre sí y a su vez interconectadas con los órganos efectores. O sea, todas las acciones que hace su cuerpo son controladas por la neurona. Así, por eso es que si existe un bloqueo a nivel de una neurona, puede que el órgano efector esté intacto, pero sin la neurona no sirve. La neurona es como el alma del cuerpo. O sea, sin la neurona tú puedes tener intacto tus dos piernas, pero si tienes una sección a nivel medular, no sirve. Entonces, morfológicamente o anatómicamente, el sistema nervioso se divide en dos, ¿no? Está el sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro, cerebelo y la médula espinal, por lo verá bien en neuroanatomía, y el periférico, que está constituido por los nervios periféricos y las células ganglionares. Las células ganglionares, eso la voy a presentar bien cuando vemos la clase de gastrointestinal, y creo que aquí vemos parte de eso también. Perdón. Entonces, esto es una imagen del libro, ¿no? Para que ustedes se repasen nuevamente la clasificación anatómica del sistema nervioso. Le hablan aquí de varias cosas, ¿no? Que hay, por ejemplo, neuronas aferentes, que son las que perciben señales del medio, y de neuronas eferentes, que son las que envían estímulos efectores. ¿Okay? Yo no soy experto en estas cosas, ¿no? Yo las sé, pero no se me da con tanta fluidez, porque esto es materia de fisiología como tal. Por eso yo nada más se lo menciono para que tengan el concepto, pero esto usted lo verá o volverá a ver. Y hay otra parte que usted verá en fisiología también, que es el sistema nervioso autonómico. O sea, usted sabe que usted no controla su frecuencia cardíaca, no controla los latidos de su corazón, no controla el volumen de sangre que su corazón bombea por minuto, que es el gasto cardíaco. Usted no controla cuando come lo que digiere, no controla sus reflejos. O sea, todas estas cosas están controladas por su sistema nervioso autónomo. A su vez se divide en las ramas parasimpáticas y las ramas simpáticas. Entonces, su clase básica de fisiología de nervioso, ahí conocerá estas cosas. Entonces, yo solamente se lo menciono para que usted se haga una idea de lo complejo que es el sistema nervioso. Pero yo solamente me limito aquí a hablarle de la morfología a nivel microscópico. Ya estas cosas usted las conocerá mejor en otros cursos, ¿no? Pero para conocer esto tiene que entender la base. Como la neurona tiene que hacer todas estas cosas, ella requiere un microambiente especial.
Y ese microambiente se da gracias a la concentración de iones, o sea, gracias a un gradiente electroquímico que ya usted vio cómo se mantiene, ¿no? Gracias a los canales iónicos y a las bombas de ATPasa. Gracias a eso ese ambiente se altera y entonces estas neuronas tienen un potencial eléctrico que se va a traducir como un potencial de acción, que también lo ven en fisiología, ¿no? Es como que tiene una neurona en reposo y llega una descarga eléctrica que la estimula a que ella pueda realizar su respectiva sinapsis con otra neurona y poder comunicarse. Por eso es que estas son células electroquímicamente excitables, ¿ok? Entonces su sistema nervioso se encarga de cosas que nosotros ni vemos. Se encarga de todo esto que usted ve aquí, ¿no? Controla su frecuencia respiratoria, su intercambio gaseoso, controla su frecuencia cardíaca, controla la secreción de sustancias y la fabricación de sustancias del hígado, controla la digestión, controla la filtración a nivel de los riñones, o sea, controla todo, una cosa impresionante. Y son cosas que usted, aunque quiera, no puede controlar. O sea, usted no puede, por ejemplo, a nivel pulmonar, usted no puede voluntariamente dejar de respirar. Digo, algún tiempo, pero no indefinidamente, porque tiene reflejos que cuando se acumula el dióxido de carbono, se crea una cosa que se llama la anhidrasa carbónica, después el ácido carbónico, que eso le llega al tallo cerebral y eso le desencadena a usted un reflejo que hace que usted inspire, ¿ok? Todas estas cosas se ven en fisiología, ¿no? Un montón de cosas que usted no controla en su cuerpo, porque su cuerpo se controla y se rige él mismo gracias a su sistema autonómico. Son millones de años de evolución. Por eso es que dicen que es el sistema más complejo, y yo estoy de acuerdo con eso, es complejísimo. Por eso es que yo no me voy a hablar de generalidades, porque esto es materia de los neurocientíficos, no es materia mía. Entonces, el tejido neural o el tejido nervioso viene de la lámina embrionaria del ectodermo, de ahí también viene la piel. A su vez, el ectodermo te da origen a lo que se llama la cresta neural. La cresta neural da origen al tubo neural y este tubo neural es el que da origen a todas las neuronas y las células de la glía. Esta cresta neural también va a proveer las células del sistema nervioso periférico y otras células no neuronas. El ejemplo más clásico es el melanocito, que es el que usted encuentra en la piel, que cuando hagamos la piel yo le voy a hablar de él. Entonces, esta cuestión es como, por ejemplo, tienes tu placa neural, que en inglés le dicen neural plate. Él se va doblando con un pliegue neural, y ese pliegue neural es el que te va a crear eventualmente el tubo neural. ¿Qué tal? Ustedes vean la relación del tubo neural con la epidermis, porque ambos vienen del ectodermo y también la cresta neural que da los melanocitos, ¿no? Obviamente, esto yo nada más se lo menciono, creo que usted lo complementará con sus clases de embriología, que es realmente donde se ven estas cosas. Pero necesito que sí sepan el origen embriológico, ¿no? Cómo sucede en la materia de histología, pero sí el origen embriológico de los tejidos que nosotros estamos viendo sí me interesa. Ok, entonces la neurona, que es la que nosotros vamos a hablar solamente a nivel morfológico, es la unidad funcional del sistema nervioso central. Usted verá que la neurona es enorme, ¿no? Le he puesto en negrita, mire, 150 micras. Compare la versión de nuestro modesto eritrocito, que la malita llega a 7, o sea, una célula grandísima neurona. En la neurona usted encontrará un cuerpo celular que le dicen pericarión, que es el que contiene el citoplasma, y tiene estas proyecciones o estos tentaculitos que le llaman las dendritas, ¿ok? Y tiene esta colota larga que se le llama el axón. Entonces, ténganlo en cuenta porque estas son las cosas morfológicas que discutiremos más adelante, ¿no? Tienes aquí tu pericarión con sus respectivas dendritas, tentáculos y la cola larga esa que es el axón. Eso lo vamos a ver uno por uno más adelante, ¿no? Entonces, existen neuronas que se clasifican de acuerdo a su cantidad de procesos, o sea, a su cantidad de dendritas y su cantidad de axones. La más común es la neurona multipolar, donde tú ves un axón y dos más dendritas. Esa es la neurona clásica. Está la neurona bipolar, que tiene un axón y una dendrita. La ven en sitios específicos, ¿no? La retina, que vamos a ver al final del curso, igual el epitelio olfatorio y el oído también. Ahí hay neuronas bipolares. Hay otras más raras, por ejemplo la neurona unipolar, que solamente tiene un proceso, o sea, solamente tiene un tentaculito que sale del pericarión. Esas son, por ejemplo, las sensoriales. Y otras que dicen las neuronas anoxónicas, que son como unos pulpos, puras dendritas, pero sin un axón verdadero. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, ¿no? Esas son la clasificación en base a los procesos que tiene la neurona. Esta que es la clásica,
que es la multipolar, un axón largo con varias dendritas. Esta bipolar que se ve en la retina, por ejemplo, una dendrita, un axón. Tienes aquí la multipolar, que tiene muchos procesos, son más raras. A mí me interesan estas de acá arriba. Y tienes entonces la anoxónica, que parece como un pulpo, puras dendritas. Con que manejen la de acá arriba yo me conformo. La de acá abajo ya usted la verá con calma en neuroanatomía. Entonces, solamente para mencionarles, ¿no? Las neuronas a nivel funcional, hay neuronas sensoriales, o sea que estas reciben estímulos y se les llama las neuronas aferentes. Y hay otras neuronas que son las neuronas motoras, o sea que son las que las que envían información a los órganos efectores, se llaman las neuronas eferentes. ¿Dónde hay neuronas eferentes? Por ejemplo, las neuronas somáticas, que son las que inervan el músculo esquelético y son voluntarias. Y las neuronas o los nervios autonómicos, que son los que inervan glándulas, el corazón, músculo liso, que son involuntarias. Solo es para mencionárselo, usted lo verá cuando dé con más calma su clase de neuroanatomía y fisiología, ¿no? Entonces, usted verá, aquí tiene una médula espinal, un corte transversal, un esquema, ¿no? Entonces, verá que tiene aquí una sustancia que es más gris y una sustancia que es más blanca. La gris es la materia gris, que como dice aquí, es la que contiene los pericariones, y la blanca es la que contiene los axones. Entonces, por ejemplo, tienes acá neuronas aferentes, que son las que reciben estímulos, por ejemplo, de la piel. O sea, cuando usted se toca la piel, usted siente, ¿no? Eso ya es llevado gracias a una neurona eferente. Y cuando usted quiere mover alguna de sus extremidades, usted envía el estímulo a través de una neurona eferente, que se conecta con un músculo efector a nivel de lo neuromuscular. Es un resumen, ¿no? Tipo Kinder. Eso usted lo verá con más calma en su clase respectiva. Entonces, esto es un corte de lo que nosotros hacemos en la morgue, ¿no? Un corte de cerebro a nivel coronal. Ahora un cerebro lo cortas, pero son cortes coronales porque se ve de anterior a posterior. Entonces, yo se los traje para que usted vea la relación entre sustancia blanca, que es la que es más central, y sustancia gris, que es la que es más periférica. Usted verá que es lo contrario a la médula, ¿no? En la médula la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. En el cerebro es diferente. Entonces, es para que usted vea parte de lo que hacemos nosotros para estudiar los cerebros, ¿no? Este es un cerebro anatómicamente funcional, o sea, aquí no hay patología. Entonces usted por acá tiene el cerebelo, acá tiene el tallo encefálico, los componentes respectivos los ven en neuroanatomía. Estos espacios aquí son los ventrículos, acá arriba está la corteza cerebral, tantas cosas que aquí, los núcleos centrales, un millón de cosas que rescatar aquí, pero yo le pongo esta imagen para que usted vea la ubicación. De hecho sí se ve, ¿no? Se ve sustancia blanca y sustancia gris. Eso es lo que yo les quiero enseñar. Entonces, para hablar del pericarión, el pericarión es el cuerpo de la neurona. O sea, es la parte grande de la neurona y es la que se encuentra en la materia gris. O sea, que es la parte donde se generan la información, donde se generan los respectivos impulsos. En el pericarión es donde tú encuentras el citoplasma y el núcleo de la neurona. Ya tú sabrás que como la neurona es un órgano, la neurona es una célula full efectora, tiene que tener un núcleo grande, un núcleo que sea correspondiente con esta cantidad de maquinaria que tiene la neurona. Por lo tanto, este va a ser un núcleo eucromático, ¿no? Ya usted sabe que tiene una cromatina, la que dicen así, menos basofílica, más granular, una cromatina activa en la síntesis y la transcripción de proteínas y RNA. Y tiene un núcleo prominente porque tiene bastante RNA ribosomal, porque hay síntesis aquí constante de lo que tú quieras, una célula activísima. Eso es lo que tú encuentras en el pericarión. O sea, a nivel histológico este es un pericarión, ¿no? Vean este núcleo grandotote, eucromatina y un núcleo prominente, ¿no? En el citoplasma del pericarión tú vas a encontrar bastantes poliribosomas, porque son células que sintetizan activamente bastantes neurotransmisores para enviar todos esos estímulos. Y vas a encontrar retrículos endoplasmáticos rugosos bien desarrollados, porque una neurona es una célula que produce activamente proteínas del citoesqueleto para transportar y secretar estos neurotransmisores, que ocurre a través de exocitosis por las vesículas, que ya usted más o menos tiene el concepto ese, ¿no? Usted verá que en el pericarión se ve todo morado, se ve todo basofílico, porque aquí se ve un fenómeno que esta basofilia se llama los cuerpos de Nissl, o también le llaman la sustancia cromatofílica.
¿ok? Esto representa que aquí en este pericarión hay muchos poliribosomas libres. Eso es lo que se ve ahí. Es normal ver esto en los pericariones de las neuronas. También es correspondiente ver Golgi prominentes y se ven mitocondrias, pero sobre todo al axón. Y usted ahorita va a integrar este concepto. ¿Por qué se ven más mitocondrias hacia el axón? Entonces, ya usted conoce esta imagen, ¿no? Esta imagen te ve la neurona con su pericarión, el núcleo que ya hemos descrito, y con sus clásicos gránulos de lipofuscina, ¿ok? En el pericarión usted encuentra todos los elementos del citoesqueleto. Va a haber bastante microtúbulos, bastantes filamentos de actina y bastante filamento intermedio, que en este caso de la neurona se le llaman, ya usted lo conoce, el neurofilamento. Y también puede encontrar los clásicos gránulos de lipofuscina, que usted sabe cómo se forman, ¿ok? Ya hablamos del pericarión, vamos a hablar ahora de la dendrita, ¿no? La dendrita, usted tiene el pericarión aquí, son todos estos tentaculitos que surgen del pericarión. La función de la dendrita es ser el sitio donde se da la recepción de señales, o sea, donde la neurona recibe la señal y donde se procesan estas señales. Las dendritas pueden ramificarse, o sea que de una sola dendrita pueden generarse muchas otras dendritas que a la vez se comunican con otras neuronas. Y tú tienes, por ejemplo, neuronas con un montón de dendritas que hacen contactos unas entre sí, porque las dendritas hacen contactos con los axones, ¿no? Como si fueran una cadenita. Entonces tú tienes neuronas, por ejemplo las de Purkinje, que son en el cerebro, que son neuronas grandísimas, que una neurona te hace contacto con 200.000 axones. Pero una cosa que si tú te la imaginas, es casi inimaginable, ¿no? O sea, es como si yo, un individuo, hago contacto con 200.000 personas. No me alcanzan los brazos para tanta cosa. Entonces, para que usted entienda la complejidad de esto. Entonces, las dendritas se van ramificando como si fueran las ramas de un árbol, y cada vez que se ramifican se hacen más delgaditas. Entonces, también, obviamente, la dendrita tiene que tener elementos del citoesqueleto que ya usted conoce bien. La dendrita es el sitio donde ocurre la sinapsis, ¿no? La sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona a través de una estructura que le llaman la espina dendrítica, el dendritic spine, ¿ok? Si usted quiere ver la espina dendrítica, tiene que ponerle una tinción de plata. Eso nada más se hace con fines académicos, no se hace en la práctica normal, como está acá, una silver stain, que dice aquí. Entonces, la dendrita, con su espina dendrítica, es el sitio inicial donde se procesa la sinapsis. O sea que aquí, en estas protrusioncitas de la dendrita, en los extremos, es donde se produce el análisis de toda esta información de la sinapsis. Y, como ya dije que son estructuras que son ricas en citoesqueleto, aquí la morfología de esta espina dendrítica va a depender de los filamentos de actina, que usted lo conoce, que se van modificando de acuerdo a la actividad sináptica de estas neuronas, o de estas dendríticas en este caso, de estas dendritas, perdón. Bien, vamos a hablar ahora del axón. El axón es como la cola, ¿no? Depende del tipo de neurona, por lo general usted encuentra un axón. Va a haber neuronas con más de un axón, pero lo normal es que tengan un solo axón. El axón es una cola larga, más larga que la dendrita. Depende, su tamaño varía de qué tipo de neurona. Por ejemplo, en las neuronas motoras que se encuentran en su pie, axones son larguísimos, ¿no? Porque conectan desde la médula espinal hasta sus miembros distales, ¿no? Entonces, el axón tiene una membrana plasmática propia de él, que se le llama axolema, como si fuera el análogo de plasmalema, y su citoplasma, con su respectivo contenido, se llama el axoplasma. Son conceptos que usted debe tener, ¿no? Conceptos de histología. Entonces, el axón surge de una estructura piramidal que se da a nivel del cuerpo celular, que le llaman el cono axónico, o si lo buscan en el libro, le llaman el axon hillock. De ahí surge el axón. En el axon hillock hay una cantidad, voy a decir muchísimas, que me trabé con la M. Una cantidad, porque es una cosa impresionante la cantidad de canales iónicos que tú encuentras ahí. Esos canales iónicos van a hacer que se genere un potencial eléctrico para que se dé un potencial de acción. Usted ve el potencial de acción como cuando usted aprieta el switch de la luz y la luz se prende. Bueno, si usted toca un cable expuesto cuando hace eso, le va a pasar la corriente, ¿verdad? Vea más o menos el potencial de acción así. O sea, la acción, hay un montón de energía eléctrica que se libera. No le voy a hablar de eso ahorita porque lo voy a enredar y la clase se extiende no menos de 3 horas. Pero bueno, es para que tenga en cuenta esto, ¿no? O sea, tenga en cuenta que la neurona es una célula
eléctricamente excitable. O sea, es como si fuera un generador, un generador de poder. A nivel del axón hillock y el axón, se toma la decisión de propagar o no propagar el impulso que se está generando, ¿no? Eso es un sitio de decisiones, que usted lo verá más adelante con su clase de fisiología. Es inevitable extenderme a otros temas que no me corresponden. Y ve aquí, tienes tu pericarión, y ves aquí cómo el axón se conecta con el pericarión y las dendritas, ¿no? O sea, como si fuera una cadenita. Todas las neuronas están interconectadas eventualmente entre sí. Entonces, citando lo que dije anteriormente de las células de Purkinje, vea cómo las neuronas, miren, aquí hay 200.000 conectadas entre sí. Una cosa que, la computadora más compleja no le llega a la complejidad de nuestro cuerpo. La biología es una cosa que está está años luz de nosotros. Entonces, el axón se puede ramificar, ¿ok? La ramificación del axón se llama la arborización terminal, ¿ok? Y de aquí surgen ramas colaterales, ¿ok? Cada axón termina en estas dilataciones que le llaman también el botón terminal. El botón terminal es el que se conecta, yendo acá, se conecta con las dendritas y el pericarión de otras neuronas o también de una célula no nerviosa, por ejemplo, un músculo, la neuromuscular, para poder desencadenar el respectivo impulso nervioso. Entonces, tienes este axón, después hablamos de estos flotadores que lo recubren, que son las vainas de mielina. Verás que tu axón al final le surgen como unos deditos, ¿verdad? Que son las dilataciones estas, que son los terminal buttons, los botones terminales. A través de estas bolitas o estas gorduritas es que el axón hace contacto con las dendritas que están acá, ¿no? Se ve mejor en este lado de acá. Entonces, en el axón, como es un sitio, el pericarión es el sitio donde se genera la decisión. Y el axón es el sitio por el medio del cual esa decisión se propaga. ¿Ok? Entonces, vea el axón como las vías del corredor. Son los lugares mediante el cual la información viaja. Y esa vía del corredor tiene que conectarse con su respectivo destino a través de los botones terminales. Entonces, el axón tiene que transmitir esa información rápida. Por eso es que aquí va a haber muchas mitocondrias que van a generar mucha energía para que ese impulso se transmita de una forma rápida. También vas a encontrar muchos elementos del citoesqueleto como los microtúbulos, filamentos, en este caso los neurofilamentos, filamentos intermedios, y muchas vesículas de transporte, porque a través de la vesícula de transporte es que se transportan estos neurotransmisores. A diferencia del pericarión, aquí vas a encontrar poco polirribosoma y poco retículo endoplasmático rugoso. En el axón tú no encuentras el cuerpo de Nissl, porque el axón transmite, el pericarión genera. Son muy diferentes, ¿no? Importante es que si el axón se lastima por daño mecánico, por isquemia, que eso lo van a ver, por ejemplo, en los ECV, por ejemplo, también ocurre cuando existen traumas mecánicos, la colita se degenera y entonces se fagocita. Entonces, al final de la clase hablamos de cómo se regenera el axón, ¿no? Que son conceptos relativamente nuevos de la neuroplasticidad. Eso lo vemos al final. Entonces, el axón transporta sus moléculas gracias a un concepto que nosotros habíamos estudiado en nuestras clases de biología celular. El transporte de moléculas del axón ocurre en forma bidireccional, o sea, del pericarión al axón y del axón hacia el pericarión. O sea, el pericarión comienza a secretar macromoléculas, ¿no? Comienza a secretar vesículas de transporte para poder enviar los neurotransmisores. Entonces, cuando él va a enviar eso del pericarión al axón, lo hace en transporte anterógrado, que ya habíamos visto, a través de la proteína kinesina. Lo mismo puede ocurrir de forma contraria, o sea, del axón hacia el pericarión se llama transporte anterógrado, que usted lo conoce, y ocurre gracias a la dineína. La incorporación de estas cosas, de estas moléculas que se incorporan en vía retrógrada, ocurre a través de la endocitosis, gracias a las clatrinas, hacia el transporte de tráfico de vesículas, que es por la proteína RAP, que ocurre gracias a la función de las vesículas de membrana, o sea, cosas que usted ya maneja. O sea, usted ve la importancia entonces de conocer estos conceptos para poder verlos en esta práctica, ¿no? Claro, a medida que yo estoy hablando, esto ocurre
muy rápido, o sea, ocurre tan rápido que es una cosa que, imagínasela, ocurre a una velocidad impresionante. Por ejemplo, haga el ejercicio, prenda el quemador de su estufa y ponga el dedo para que usted vea su reacción, cuánto demora. O sea, toda esa reacción ocurre gracias a esto, gracias al transporte de quinesina y lineína que mandan a su cerebro el estímulo de que sus dedos se están quemando. Eso ocurre en milisegundos, como el flash de una cámara, una cosa casi que la velocidad es impresionante, o sea, para que usted vea la velocidad con la que se da esta comunicación de neuronas con órganos efectores. Bien, eso es lo que yo voy a hablar de las neuronas. Las neuronas, usted la conoce, que la neurona piramidal, eso lo ve en fisiología. Eso no es parte de mi curso porque eso me disperso mucho. ¿Okay? Yo les voy a hablar es de la glía en esta parte. La glía, imagínensela usted como el tejido conectivo del sistema nervioso, un tejido de soporte. La glía es la que va a dar soporte a las células y le va a proveer los microambientes ideales para que estas neuronas puedan efectuar todas las cosas de las que habíamos hablado hasta este punto de la clase. La glía es la que soporta y le da sostén a la neurona. La glía es más abundante que la neurona, dice aquí casi unas 10 veces más. Ya les dije que la glía viene de la cresta neural. Y la glía tiene la función parecida al tejido conectivo, ¿no? Pero el tejido conectivo verdadero del sistema nervioso central es muy escaso. En el sistema nervioso central usted solo ve tejido conectivo alrededor de los grandes vasos, porque la que tiene esa función aquí es la célula de la glía. Básicamente, como dice aquí en negrita, la célula de la glía es la que da soporte a la neurona y es la que ayuda a crear esos microambientes para que se den toda esta actividad neuronal. ¿Ok? Entonces, la glía extiende un montón de procesos bien finos. O sea, todos estos pelitos rosados que usted ve aquí, que usted le pueden recordar al colágeno del tejido conectivo, pero esto no es colágeno del tejido conectivo. Estos son los procesos que las células de la glía extienden, sobre todo los astrocitos, y que forman una red que se llama el neuropilo. Aprendan ese concepto. Todos estos pelitos rosados que usted ve, finos procesos eosinofílicos que se ven en el sistema nervioso central y que forman la red de andamiaje, se le llama neuropilo, ¿ok? Y es el que forma el tejido de sostén del sistema nervioso. Entonces, tienes aquí la neurona grandotota, ¿no? Pericarión es inmenso, realmente grande. Compáralo versus, por ejemplo, esto es un oligodendrocito, que es una célula glía. Compare esta célula tan modesta versus las neuronas que son gigantescas. Y ve en el fondo cómo hay ese montón de fibras que son procesos que la glía extiende, que forman nuestro neuropilo. Si tú quisieras resaltar esto, por ejemplo, le puedes mandar una tinción de oro, una cosa rarísima, eso ya no se ve, que sirven para resaltar el neuropilo y las neuronas. Me decía Ileana, porque Ileana estudió en la Universidad Nacional, que su profesor de histología tenía celosamente una placa de un cerebro teñido con tinción de oro, una cosa legendaria, ¿no? Y como que tuviera mucho que ver con esa placa porque era una cosa única. Puede ser, ¿no? Pero ya esto no sirve porque ya existen métodos de inmunohistoquímica para resaltar esto. Por tanto, esa cosa de tinciones de oro ya, con el adventimiento de la inmunohistoquímica, muchas de estas cosas han quedado en desuso y nada más sirven para cuestiones académicas, de enseñanza y para esto, como cosas curiosas de la historia de la medicina. No, esto ya el inmuno te lo reemplaza. Un inmuno que yo les voy a hablar más adelante. Pero vean todos estos pelitos finos del fondo fibrilar, esa es la palabra. Un fondo fibrilar es el neuropilo. Imagínense que usted tiene un astrocito que le extiende a usted millones de procesos dendríticos que forman el neuropilo, que son como si fuera como la red de una máquina que lo sostiene usted. Más o menos la manera en que yo lo veo. Neuropilo es el concepto que yo creo que quiero que se lleven hasta aquí. Y miren este esquema tan bonito del libro, ¿no? Aquí les resumen las células que nosotros vamos a ver a lo largo de la clase de la glía. Tienes tus neuronas, tienes el axón acá, y ves que en el axón estas celulitas celestitas abrazan el axón. Este es el oligodendrocito, que es el que le crea al axón las vainas de melina que sirven para acelerar
la transmisión del estímulo nervioso. Tienes esta otra célula verde, que es el astrocito, que es que le extiende un montón de patitas o de procesos dendríticos que van a formar el neuropilo y también abrazan a través de unos piecitos perivasculares a los vasos. Entonces el astrocito va a servir para formar una cosa que se llama la barrera sangre-cerebro o la barrera hematoencefálica, que vamos a ver cuando vamos a la parte de las meninges. Tienes otras células que le llaman las células del epéndimo, que recuerdan al epitelio cúbico simple, ¿verdad? Pero estos no son epiteliales. Morfológicamente te recuerdan a él y son las células que te van a tapizar las cavidades del sistema nervioso central. Te van a tapizar los ventrículos y el canal medular. Y tienes otras células chiquititas acá, que son las células de la microglía, que son primas hermanas de los macrófagos y que su función básicamente es fagocitar todo lo que sea ajeno al sistema nervioso central. Por ejemplo, si entra una bacteria, un virus, ellos se lo van a tratar de comer. Los microglías fagocitan. Entonces, de esta imagen ustedes acá rescatan un montón de cosas. Pero un esquema, ¿no? Yo les voy a enseñar eso cómo se ve en histología como tal. Entonces, vamos a comenzar por los oligodendrocitos. Déjame descansar un poquito. El oligodendrocito, que son estas células que ustedes aquí chiquititas, con esta piscina blanca alrededor. Ya les voy a mencionar qué es eso. Puede recordarle al condroplasto más o menos, o la laguna de condrocito, pero no se confunda. Se parece, pero no lo es. El condrocito tiene la función de envolver el axón, ¿ok? El condrocito, por así decirlo, agarra el axón y lo abraza, gracias a que esquemáticamente él agarra su citoplasma y extiende unos tentaculitos que abrazan ese citoplasma, como que le cede parte de su citoplasma al axón. Ese citoplasma que el oligodendrocito le da al axón forma una cosa que ustedes deben conocer, que es la mielina, ¿ok? El axón está cubierto de la mielina que el condrocito le provee a las neuronas en este punto. Este recubrimiento de mielina que el oligodendrocito provee se va a llamar la vaina de mielina. ¿Cuál es la función de la vaina de mielina? Es aislar eléctricamente el axón, y esto va a facilitar la transmisión rápida del impulso nervioso. O sea, la vaina de mielina tiene la función de transmitir rápidamente el impulso nervioso, una función fundamental. Por eso es que todos estos impulsos son casi que automáticos, gracias a la vaina de mielina que el axón provee. Interesante que el oligo solo se encuentra en el sistema nervioso central, ¿ok? Y es la célula de la glía que predomina en la sustancia blanca. Entonces sepan, porque esta puede ser una potencial pregunta de examen. O sea, en la sustancia blanca, la célula que predomina de la glía es el oligodendrocito. De hecho, como dice aquí, ¿no?, la sustancia blanca, pues se ve blanca gracias a que es pura mielina, porque la mielina es lípidos, ¿no? Y entonces la gran concentración de lípidos de membrana envueltos en mielina es la que le da esta apariencia blanca a la sustancia blanca. Por eso es que se da así, ¿no? Porque es pura mielina. Porque ya les dije que en la sustancia blanca es que están los axones, y estos axones son los que transmiten los estímulos. O sea, si transmiten los estímulos, esto tiene que ser rápido. O sea que cada axón va acompañado con su respectiva vaina de mielina, que a su vez está proveída por el oligodendrocito. Entonces, los oligodendrocitos son estas células chiquititas acá, que tienen este espacio blanco, que este espacio blanco representa a la mielina del oligodendrocito. O sea que esto es sustancia blanca. Y recuerde que se ve el fondo fibrilar del neuropilo, que es exclusivo del sistema nervioso central. Entonces, esquemáticamente tú tienes acá tu axón, tu cola largotota, y acá tienes tu oligodendrocito, que agarra su citoplasma y extiende esos tentáculos que abrazan entonces al axón de la neurona y forma entonces la vaina de mielina. Entonces esto le va a ayudar a que el impulso nervioso sea transmitido de una forma mucho, pero cuando digo mucho, es la diferencia entre un carro y un avión. Gracias a la vaina de mielina, el impulso nervioso se transmite muchísimo más rápido. Cuando digo muchísimo, es una cosa de años a milisegundos. Bien. Estos tentaculitos normalmente no se pueden ver en hematoxilina eosina, ¿ok? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Por lo general no se pueden ver.
lo que más que se ve es este espacio blanco, que es el que te representa al oligodendrocito. Eso me enreda, ¿no? Sé que hasta cierto punto yo tengo que tomar clases de dicción. Bueno, dando las clases practico bastante. Bueno, ríanse, pero total, ríanse. A mí no me molesta eso. Esta es parte de esto. Yo también me reía en profesión en algún momento y me reía bastante. Después les hablo de mi proceder como estudiante de medicina. Cuando tú tiñes con hematoxilina eosina el oligodendrocito, se ven así, ¿no? Como celulitas chiquititas dentro de un espacio blanco. Ese espacio blanco representa a la mielina que no es teñida, porque él tiene mielina en su citoplasma, ¿no? Así es como usted reconoce el oligodendrocito. Si usted quisiera ver la mielina, tuviera que mandar una atención especial, pero eso no es de rutina. Nosotros aquí tenemos que trabajar con las cosas que son de rutina. El núcleo se ve bien con heterocromatina, bien condensado, es una de las palabras coloquiales que se usa con él. Entonces, células chiquititas, luego un espacio blanco que a su vez representa la mielina, que no tiñe en tinción de rutina. Y aquí rescato el fondo fibrilar, que corresponde con el neuropilo. Lo mismo, ¿no? Parece al oligodendrocito le llaman como una célula en huevo frito. Tiene su núcleo central, una yema, y el espacio claro que lo rodea, que es el citoplasma con mielina. También le dicen como si fuera la clara del huevo, ¿no? Entonces el oligodendrocito recuerda a un huevo, ¿no? Un huevo frito. Entonces que le dicen como cuando uno habla del sistema nervioso central, sobre todo con los tumores, son como los tumores de la granja, ¿no? Porque hay tumores como este que le dicen huevo frito, hay otros tumores que le dicen en chicken wire, en alambre de las jaulitas estas de los pollos, pues en tumores de la granja, ¿no? Entonces ve aquí importante ese montón de oligodendrocitos. Ya le dije la función, en el fondo fibrilar es el neuropilo, y acá tienes un vasito, ¿no? Un vaso con estas células grandes que son los pericitos, que yo les voy a hablar después, cuando vemos la clase vascular. Lo mismo aquí, ¿no? Tienes muchos oligodendrocitos, recuerda, huevos fritos parecen. Núcleo central bien condensado y un espacio blanco alrededor que representa la mielina que no tiñe. Y en un fondo fibrilar importante de neuropilo. Bonitas imágenes, mira. Suerte que esta clase se las mejoré, la verdad que ha mejorado bastante. El astrocito, ¿no? Astro viene de estrella, o sea, son células que parecen estrellas, supuestamente. Recuerden que aquí hay que tener una dosis grande de imaginación. El astrocito extiende un montón de tentáculos, ¿eh? Un montón de procesos ramificantes. El astrocito tiene un filamento intermedio en su citoesqueleto que se llama el GFAP. GFAP significa Glial Fibrillary Acid Protein. Ese se puede detectar por medio de método de inmunistoquímica. Un ejemplo de esto es pacientes que tienen tumores cerebrales, que tú quieres demostrar que sean de origen astrocítico, que son la gran cantidad de los gliomas. Tú le mandas esta tinción y te orienta a que este es un tumor de origen glial, un tumor de origen astrocítico, y se le puede dar terapia dirigida porque los tumores se parecen mucho, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener en el sistema nervioso central una metástasis o puedes tener tumores primarios. Si son metástasis epiteliales, tú le mandas, ya ustedes saben, la citoceratina A1E3, pero si yo quiero demostrar que es un tumor primario, tú le mandas el GFAP. Así es como se usa el inmuno. También puedes tener tumores de origen meningio. O sea, es una cosa que solamente por hematoxilina eosina no es suficiente. Por eso es que tú usas los métodos de inmunistoquímica que se basan en los componentes a nivel celular y molecular de las distintas células. O sea, como el astrocito tiene GFAP, yo lo identifico y yo digo, este es un tumor de origen astrocítico. Entonces yo le pregunto estas cosas en los exámenes, ¿no? Para que usted, recuerde que usted se está formando en el 2020, ya usted debe manejar estas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que en esto ya estaba revisando Instagram y estaban hablando de estas ayudas humanitarias, de un paciente de un tumor cerebral que necesitaban donaciones, y parte del tumor cerebral involucraba el reporte del histopatológico, donde te hablaban de un astrocitoma grado 2, que es un astrocitoma difuso. Entonces, estas son cosas que se comparten y se manejan. O sea, usted tiene que manejar estos términos hoy en día. Inclusive te ponen el resultado de la inmunistoquímica, donde te hablaban del GFAP casualmente. Por ahí se los consigo, tengo que buscar lo que pereza, pero vamos a ver si se los consigo. Te hablan que el GFAP era positivo en el fondo fibrilar, o sea que esto era un tumor que por método de inmunistoquímica se demostró que era un tumor astrocítico, y también te ponían el resultado del Ki-67, que es otro método de inmunistoquímica, para detectar
la proliferación de este tumor, porque el Ki-67 te detecta la proliferación a nivel del ciclo celular. Por eso es importante conocer todas estas cosas que yo les hablo el día de mañana cuando usted enfrente la medicina moderna. O sea, ya esto ha cambiado, por eso yo trato de ofrecer un poquito más en las clases. Entonces, los astrocitos son los que forman básicamente el sostén del sistema nervioso central. Gracias a este montón de procesos que ellos extienden, forman sitios ideales para que las sinapsis de las neuronas puedan transmitirse. Entonces, gracias a este pocotón de pelitos, de tentáculos, como le quieran llamar, que el astrocito extiende, se forman millones de sitios de sinapsis. El astrocito es el que forma el andamiaje ideal para que esto se pueda dar. Bien, el astrocito, como toda la célula de la glía, viene de la cresta neural, en este caso el tubo neural, y es la más abundante célula de la glía, ¿ok? Distinto a lo que yo le dije antes, ¿no? ¿Cuál abunda más en la sustancia blanca? El oligo, pero globalmente la más abundante es el astrocito. Y usted va a encontrar que morfológicamente hay dos tipos de astrocitos. El astrocito fibroso, que tiene unas dendritas, me gusta mucho la palabra dendritas, tiene unos tentáculos bien delgaditos, y es lo que usted encuentra en la sustancia blanca o la materia blanca. Y el astrocito protoplasmático, que es un poco más gordito, ¿no? Que es el que tiene unos procesos más cortitos y es el que encuentra en la sustancia gris. Vea en esta imagen cómo el astrocito extiende sus patitas hacia los vasos sanguíneos, porque el astrocito va a generar una cosa que se llama la barrera cerebro-sangre o la barrera hematoencefálica. Por eso es que usted, cuando toma un medicamento, ese medicamento, gracias a esta barrera herméticamente sellada, no cruza el cerebro, porque el cerebro es un sitio que es mucho más sensible que el resto de sus órganos. O sea, el cerebro no se puede regenerar tan fácil frente a sustancias tóxicas. Entonces, esta barrera que te crea el astrocito evita que las bacterias crucen al cerebro y evitan que ciertos medicamentos crucen al cerebro. Por eso es que cuando usted es farma, va a haber ciertos medicamentos que sí difunden al cerebro a través de la barrera hematoencefálica y otros medicamentos que no. Entonces, las funciones del astrocito. Esto las voy a mencionar, pero usted se lo lee con calma después. El astrocito extiende todos esos procesos, todos esos tentaculitos para facilitar la sinapsis. El astrocito mantiene el gradiente electroquímico ideal en el sistema nervioso para poder generar las distintas sinapsis a su vez, es lo que dice aquí básicamente. El astrocito provee sostén a las neuronas para que éstas puedan formarse adecuadamente. El astrocito hace una cosa interesante, que es que extiende estas patitas perivasculares, perivascular feet, perivasculares que cubren el endotelio de los vasos y sirve para regular el flujo sanguíneo al cerebro, por ejemplo, y sirve para incorporar nutrientes y desechar cosas que no se necesitan hacia los capilares. Una relación importante con los vasos sanguíneos. También estos procesos forman la membrana limitante de la glía, que se llama la membrana glía limitans, que es la que va a aportar a formar este sello hermético de la barrera hematoencefálica que ya les mencioné. Cuando hay lesiones, los astrocitos también crean una cicatriz y básicamente a través de 1 millón de gap junctions que tienen los astrocitos se regula la función del cerebro en general. Le hace después esto con calma y entienda que el astrocito es como el handyman del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces usted lo ve aquí, ¿no? Con las varias tinciones. A mí me interesa de nuevo las tinciones de oro, pero la que me interesa acá es la tinción de GFAP. Con la tinción de GFAP usted ve cómo se extienden los procesos citoplasmáticos del astrocito. Dice, ¿no? La GFAP inmunoporosidasa, que es el método de inmunistoquímica. Y usted, cuando le hace GFAP, si es un GFAP bueno, como el de acá, ve cómo del astrocito, de su cuerpo celular, se extienden este montón de procesos dendríticos o de tentaculitos que se conectan entre sí. Y gracias a esa interconexión se forma el neuropilo, que al final se va a traducir en todo ese montón de funciones que ya les mencioné anteriormente. Vea que esto es como una maquinaria que la coordinación de esto, me disculparán, pero es perfecta. Tan perfecta que resulta hasta incomprensible. Más aumento, ¿no? Tienes tú el citoplasma de tu astrocito y vean todos los procesos que le extienden.
Estos procesos crean el neuropilo, donde se regula los agentes electroquímicos, a su vez extiende procesos que van a abrazar a los endotelios de los vasos, que ustedes tengan un endotelio. Eso le va a ayudar a incorporar nutrientes, a desechar lo que ya no es necesario, regula el flujo sanguíneo, va a ayudar a favorecer la sinapsis. O sea, el astrocyto tiene 1.000.000 de funciones que usted se va a estudiar de la diapositiva anterior. Súper interesante esto. Pasamos a otra célula de la glía, que es la célula del epéndimo, ¿no? Morfológicamente, tú estás aquí, es un epitelio cúbico simple, porque morfológicamente parece eso, pero no es lo mismo porque su origen embriológico del epéndimo no es el mismo origen embriológico del epitelio, o sea, son orígenes embriológicos totalmente distintos, pero morfológicamente parecen esto, ¿no? El epéndimo reviste los ventrículos, o sea, las cavidades del cerebro y el canal central de la médula espinal. Casualmente este es el canal central, ¿no? Como un tubito. Entonces, el epéndimo, parecido al epitelio, puede tener cilios que facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y también puede tener microvelocidades que absorben este líquido cefalorraquídeo, porque a través de su canal medular y sus ventrículos de su cerebro, eso no es un espacio vacío, eso tiene el líquido cefalorraquídeo que tiene que movilizarse constantemente gracias a la acción del epéndimo o de las células del epéndimo. Verá que también el epéndimo está cohesivamente adherido entre sí gracias a complejos de unión similares a los que conoce del epitelio. Pero, a diferencia del epitelio, el epéndimo no tiene una lámina basal. O sea, es una diferencia fundamental entre el epéndimo y el epitelio. Entonces, la pregunta del examen: ¿qué célula reviste las cavidades del sistema nervioso central? Las células del epéndimo, son células revestidoras de cavidades. Bien, interesante, ¿no? Pero recuerda que no tiene lámina basal. Entonces, yo le pongo aquí, respóndame cuál es, qué tipo de estructura vemos aquí. Usted me dirá, es un epitelio cúbico simple. Casi, pero no. Esto es epéndimo, ¿no? Y es porque en el sistema nervioso central usted no tiene por qué encontrar el epitelio. Ahí no hay epitelio, ¿ok? Si usted encuentra epitelio, esas son células foráneas y eso te habla de una posible metástasis. Entonces, cuando usted encuentra esta matriz fibrilar que ya le escribí, con este poco de neuronas impresionantes, son grandototas, tienes acá oligodendrocitos, tienes acá, los astrocitos son un poco más difíciles de ver, pero los astrocitos, por eso hay que llegar a manera GFAP, pero todos los procesos del neuropilo los extendió el astrocito. Lo que tienes aquí es buconeurona. Y acá tienes este canal medular, esto es una médula espinal por cierto, recubierto de células cúbicas. Estos son células del epéndimo que recubren el canal medular. Es más, tú puedes aquí tratar de extrapolar un poquito y hasta se ve que tienen como si fueran los cilios que ya conocemos, ¿no? Porque en este canalcito medular corre líquido cefalorraquídeo que tiene que movilizarse y absorberse dependiendo de. Entonces, ¿cómo usted diferencia este epéndimo del epitelio cúbico clásico? Porque el epéndimo, aquí no baja la lámina basal, obviamente. La lámina basal se ve con otros métodos de distinción, por ejemplo el paz diastasa que usted conoce bien. Pero es porque se encuentra en un entorno fibrilar, un entorno de neuropilo. Esa es la manera de diferenciar. Si usted ve epitelio o células que parecen epitelio en un neuropilo, eso es epéndimo hasta que se muestre lo contrario. Entonces usted aquí tiene que aprender a ver, tiene que entrenar el ojo. Si lo ve a mayor aumento, igualito al epitelio de cúbico simple. Células tan anchas como altas, núcleo central, y aquí tiene cilios. Pero la diferencia es que si usted lo pone en arquitectura, el fondo es fibrilar. Fondo es un fondo neuropilo. O sea, esto es una célula del epéndimo. Súper interesante esto, bien bonito. Miren, parece una glándula, ¿no? Parece un epitelio clásico, con sus cilios y todo. Pero vea que en el fondo de él hay un fondo fibrilar, un fondo tipo neuropilo. Esto también es un canal medular. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de célula compone la estructura señalada? La respuesta es célula del epéndimo, que a su vez anatómicamente constituyen el canal medular, si quiere ser más fino, de la médula espinal. ¿Y cómo yo sé todo esto? Porque hay un fondo fibrilar. No debe haber epitelio en el sistema nervioso central. Eso es fundamental. Y ya para ver la última célula glía es la microglía. Micro porque son chiquititas, son menos numerosas, ¿no? Ellas son células pequeñitas que también tienen procesos
o tentaculitos, y están distribuidas tanto en materia gris como en materia blanca. La glía, como yo les mencioné al principio de la clase, es prima hermana del macrófago y tiene la función de comerse sinapsis que están dañadas y también de comerse otros componentes que ya no sirven. O sea, son la célula inmune del sistema nervioso central. O sea, cuando hay microbios, ellos la detectan y la fagocitan. Y también llaman a otros componentes de la inflamación secretando citoquinas. Como el macrófago, también se derivan del monocito. Y por lo tanto son primos hermanos del macrófago, que a ustedes les gusta el macrófago, no sé, ¿no? Entonces la microglía es el macrófago del sistema nervioso central. La microglía es chiquitita, microglía, núcleo chiquitito, diferente al resto de la glía que tiene núcleos más prominentes, y la glía se activa cuando hay cosas que fagocitar, ya sea microorganismos o daño, por ejemplo, sinapsis dañadas como le mencioné anteriormente. Entonces comienzan a comerse estas cosas y también pueden tener funciones de células presentadoras de antígenos. ¿Qué es una célula presentadora de antígenos? Es una célula que expresa sustancias que llaman a otras células de la inflamación. Eso lo verá usted, yo les menciono un poquito esto en su clase de órganos linfoides y también lo verás en tu clase de inmunología. La microglía tiene un papel fundamental en patologías como la esclerosis múltiples, donde tienes una glía que es muy activa y entonces comienza esa glía a comerse las vainas de mielina. O sea, esta microglía está fuera de control. Como los macrófagos que también se salen de control, esa microglía comienza a comerse los axones con sus vainas de mielina y esto se produce entonces menor capacidad de distribución de impulsos nerviosos, una característica clínica de la esclerosis múltiple. Entonces tienes esta microglía que se asocia con los linfocitos T y comienzan a comerse y degradar toda esta mielina. Entonces esto te da una enfermedad que progresa rápidamente. Progresa una enfermedad crónica, no rápidamente, eso depende del nivel el nivel de fagocitosis que tenga la microglía. La cosa es que entonces la microglía comienza a comerse toda esta mielina y eso te va a generar alteraciones en la formación del impulso nervioso. Entonces este paciente va a tener un montón de manifestaciones clínicas que ya tú te debes estar imaginando, ¿no? Entonces, claro, el oligo va a tratar de reparar la mielina, pero la microglía acá destruye más rápido. Por eso es que son enfermedades que solamente se pueden controlar con inmunomoduladores. O sea, esta inflamación hay que corregirla. Entonces, usted lo verá en su clase de medicina interna, lo verá en su clase de reumatología, entre otras. También en la clase de inmunología. Yo solo le hablo de las cosas generales. Otra célula importante es la célula de Schwann. La célula de Schwann es el análogo del oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. Habiendo dicho eso, la función de ella es formar las vainas de mielina, pero en los axones de las neuronas al nivel periférico. ¿Ok? También se llaman los neurolemocitos. Ya esto se los dije. Y entonces la célula de Schwann agarra estos axones y los envuelve, pero a nivel periférico. Bien bonito como se ve. Eso yo creo que se ve en una diapositiva más adelante. Hay otras células, que son las células satélite, que se encuentran sobre todo en el sistema nervioso periférico. Nosotros tenemos estos pericariones grandototes que se ven sobre todo en tracto gastrointestinal. Se encuentran unos plexos que yo les voy a mencionar en la clase de tejido digestivo. Y entonces, a este nivel, estas células son mantenidas gracias a las células satélites que son las que la rodean, ¿no? Las células satélites son las que crean los microambientes ideales para que estas neuronas puedan desarrollar su respectiva actividad. Entonces, la célula satélite, que es la que está a la periferia del pericarión, lo que tiene la función es de favorecer el microambiente. Aíslan a la neurona, la nutren y regulan la actividad de estas células ganglionares, se llaman así. También, interesante, ¿no? También estas ganglionares pueden tener lipofuscina, que usted conoce. Entonces, esta es la función a nivel periférico de estas células especiales de la glía, las células satélite. También lo puede por métodos de inmunofluorescencia, porque a nivel morfológico por H parecen simplemente nucleocitos ahí normalitos. Tienes que ver que tú las identificas porque están a la periferia de las células ganglionares o de las neuronas ganglionares y compara el tamaño de esta ganglionar versus esta chiquita satélite. Es una cosa impresionante. Bien, vamos a dejar la clase hasta ahí. Ya lo que viene es más rápido. Ya lo veré la parte celular. En la otra clase, que se las grabo como en media hora más, si es que me tengo las fuerzas para, le voy a hablar los pormenores de la parte arquitectural. ¿Ok? Vamos a verlo por ahí ahorita porque yo puedo descansar un poquito. Vamos a